Bien, tengan muy buenas tardes. Estamos hoy día jueves. Have a good afternoon. We're here on Thursday. Estamos con el propósito de querer llegar a ustedes We are here with the purpose to come to you a través de este video con la palabra de Dios. through this video with the Word of God. Sé que estamos viviendo momentos muy, pero muy de emergencia I know that we're living moments of great emergency con respecto al tema de la salvación. with respect to the topic of salvation. Precisamente por eso queremos llegar a sus hogares con la semilla de la palabra de Dios, And that's why we precisely want to come to your home with the seed of the Word of God. y quiero explicar sobre este tema muy importante. And I want to explain about this very important subject. Y es que la Biblia nos enseña que venimos con una culpa de pecado. And it's because the Bible teaches us that we all come with the guilt of sin. Y esa es la gran pregunta. And that is the great question. ¿Por qué el pecado? Why the sin? Sencillamente porque en la historia bíblica encontramos que el primer hombre desobedeció. Simply because in the biblical story we find that the first man sinned. Y a causa de ello el pecado, dice la Biblia, traspasó a todos los hombres. And because of this, the Bible says that it got passed through to all men. Y en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, en el verso 12, nos explica sobre esto. And in the book of Romans, chapter 5, verse 12, it explains this to us. Y dice el texto: And the text says, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, Therefore, just as sin entered the world through y one por el man, pecado la muerte, and death through sin, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. and in this way death came to all people because all sinned. Ahí tenemos que el pecado ha sido transmitido a través de las generaciones tras generaciones. Here we have shown that sin has passed through generations to generations. Y esa es una de las razones por qué necesitamos salvación. And this is one of the reasons why we need salvation. Dios proveyó un medio de salvación. God provided a means of salvation. Dios el Padre nos envió a su Hijo Jesús para redimir al hombre de pecado. God the Father sent his Son Jesus to redeem man of sin. Y Jesús hizo un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. And Jesus made a perfect sacrifice on the cross of Calvary. Ahora la pregunta es, Now the question is, ¿qué tenemos que hacer? what do we have to do? Bueno, en primer lugar, Well, first of all, reconocer que somos pecadores. recognize that we are sinners. Segundo lugar, Secondly, creer por medio de la fe que hay un sacrificio que derramó sangre preciosa. believe that through faith that there's a sacrifice that shed precious blood for us. Y en tercer lugar, And thirdly, venir a los pies de Jesús arrepentido. come to the feet of Christ repenting. Y de esa forma podemos nosotros, por medio de la fe, And through this we can, through faith, alcanzar la salvación. reach salvation. San Juan capítulo 3, verso 16 nos dice de la siguiente manera: St. John chapter 3 verse 16 says, porque de tal manera amó Dios al mundo For God so loved the world que ha dado a su Hijo unigénito that he gave his only one and only para Son, que todo aquel que en él cree so that whoever believes in him no se pierda, mas tenga vida eterna. shall not perish but have eternal life. Pero nos sigue diciendo la Escritura But the scriptures keeps en el telling us versículo 18 del capítulo 3 del Evangelio de San Juan: in the verse 18 of John 3:16, el que en él cree no es condenado, whoever believes in him is not condemned, pero el que no cree ya ha sido condenado, but whoever does not believe stands condemned, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. because he has not believed in the name of God's one and only Son. Ahora usted puede notar que la vía de salvación es creer por la fe. Now you have noticed that the only way of salvation is to believe through Es faith, aceptar que solo a través de la sangre de Cristo podemos ser limpiados del pecado. is to accept that only through the blood of Christ we can be cleansed of sin. El Evangelio no es religión. The gospel is not a religion. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios.
The Bible says that the gospel is power of God. En Romanos 1, capítulo 1, verso 16, In Romans 1, chapter 16, nos dice de la siguiente manera. it says, Dice la palabra, the word says, porque no me avergüenzo del Evangelio, because I am not ashamed of the gospel, porque es poder de Dios para salvación. because it is power of God for A salvation todo aquel que cree, to all those who believe, al judío primeramente y también al griego. first the Jew and then the Greek. Cuando dice la palabra el judío y el griego, When the word says the Jew and the Greek, se refiere que tanto el judío it refers to that as much as the Jew como los gentiles, o sea, los que formamos parte de las naciones, as the Gentiles, which means the people tenemos from the la misma nations, necesidad we have the same necessity de lavarnos en la sangre de Cristo. to wash ourselves in the blood of Porque Christ, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. because the blood of Jesus cleanses us of all sin. Bueno, de no hacerlo de esa manera, If we do not do it this way, hay un gran riesgo. there's a great risk. Y este riesgo es lo que la Biblia nos enseña, And this risk is what the Bible teaches us, que hay una segunda muerte. that there is a second death. Dice Romanos capítulo 3, Romans chapter 3, verso 23. verse 23. Déjeme que le explique bien esto. Let me explain this to you well. Dice la palabra, The word says, por cuanto todos pecaron, for all have sinned están destituidos de la gloria de Dios. and fall short of the glory of God. ¿Qué significa estar destituido? What does it mean to fall short? Estar separados de Dios. Is to be separated from Estar God. incomunicados de Dios. Is to be incommunicated with Estar, God. estar en un estado de muerte. Is to be in a state of death. Y esto es peligroso. And this is dangerous, Porque la Biblia nos dice en el libro de los Hebreos because the Bible tells us in the book of Hebrews que está establecido que el hombre muera una sola vez that it is established for a man to die once y después el juicio. and then judgment. Leemos el pasaje. Let's read the passage. Y de la manera que está establecido para los hombres Just as people are destined que mueran una sola vez to die once y después de esto el juicio. and after that to face judgment. Ahí está el peligro, querido amigo. Here's the danger, my dear friend. Si usted muere en el estado en que está sin creer en Cristo, If you die in the state that you're in without believing in automáticamente Christ, usted muere dos veces. you automatically die twice. Morir dos veces To die twice significa estar destituido, means is to fall short, estar separado totalmente de Dios to be totally separated of God eternamente. eternally. Ahora quiero dejarle este mensaje. Now I want to leave with you this message. ¿Quisiera usted reflexionar sobre esta situación? Would you like to reflect upon this situation? ¿Quisiera usted reconocer que hay un pecado que le está causando muerte? Would you like to recognize that there is a sin that is causing you death? Precisamente por esa razón queremos llegar a su hogar. Precisely for this reason, we want to come to your home. Donde usted se encuentre, esta palabra le va a servir de mucho a su vida. Wherever you are, this word is going to be helpful to your life. El pecado es como una enfermedad incurable. Sin is like an illness that cannot be healed. Pero Dios ha provisto una medicina, But God has provided a medicine, que es la sangre de Jesús. which is the blood of Jesus. ¿Quisiera usted venir a lavarse en la sangre de Jesús? Would you like to come and cleanse yourself in the blood Hoy of es su gran Jesus? oportunidad. Today is your great opportunity. Donde usted se encuentre, Wherever you are, en cualquier lugar donde usted esté, in any place that you are, usted puede arrodillarse you can kneel down y confesar con su boca and confess with your mouth que Jesús es su Salvador. that Jesus is your Y Savior. usted hoy mismo puede ser salvo And today you can be saved en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen.